Cuando quieras, Tuche. Dale, largamos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer un repaso de ecografía cerebral, eh, empezando primero por cómo abordamos el estudio ecográfico, ¿sí? A nivel de la fontanela anterior, es lo que más usualmente utilizamos, sabiendo yo siempre, como le digo a los chicos por ahí, mientras se pueda, tratar de tocar la fontanela anterior para ver dónde está, porque a veces en algunos chicos, según la conformación de la cabeza, está un poquito más adelante, un poquito más atrás, pero básicamente siempre usamos la fontanela anterior, pero también pongo esta imagen para saber que hay otras vías de abordaje, como puede ser la fontanela temporal, o más que nada la fontanela mastoidea, para ver si queremos ver alguna alteración en la fosa posterior. No la hemos utilizado mucho, pero bueno, se puede usar y se ve bastante bien, más que nada cuando chicos que está bien abierta la fontanela. Como son los cortes que tenemos que hacer, esto yo se lo digo siempre, tienen que ser cortes secuenciales, de adelante hacia atrás en los cortes coronales y del centro hacia afuera en los cortes sagitales, haciéndolo siempre de la misma manera para no dejar nada sin ver. ¿Sí? El primer corte, como se ve ahí la línea roja, es a nivel del lóbulo frontal. Tienen que verse bien las órbitas, el lóbulo frontal, la cisura interhemisférica, y ahí nos desplazamos despacito hacia más posterior, donde ahí ya empezamos a ver la cisura de Silvio, el lóbulo temporal, el caudum septum pellucidum, la rodilla del cuerpo calloso. Eso tiene que ser bien, bien despacito, bien yendo hacia atrás para ver todas las estructuras, y se empiezan a ver los núcleos de la base acá. El tercer corte, que es el que pasa, como ven acá, por el tercer ventrículo. Es importante bien que veamos bien el tercer ventrículo, bien el caudum del septum pellucidum. Acá se ven los ventrículos laterales, y acá yo siempre le hago énfasis que miren la zona del piso y la parte de la pared de los ventrículos laterales en este corte, porque acá cuando vemos hemorragias de la matriz germinal, como vamos a ver después, se ven muchas veces en este corte. Entonces nosotros ya vamos al sagital teniendo una sospecha que del lado izquierdo o del lado derecho hay algo que nos llama la atención. Siempre además viendo el tamaño del ventrículo, las regiones periventriculares, ¿sí? El cuarto corte es un poquito más posterior, y este lo que hace más que nada es que también podríamos correlacionarlo con el corte anterior, que es para ver también el cerebelo, ¿no? Acá ver bien fosa posterior, ven los hemisferios cerebelosos. Acá en este corte particularmente no se ve bien el vermis, pero yendo un poquito para adelante o para atrás se ve el vermis. Eso es importante verlo, bien los hemisferios, que se vea bien la cisterna magna, que no haya ninguna masa y nada que desplace la configuración normal. Se sigue viendo el cuerpo calloso, los ventrículos laterales acá. Y ver siempre en las regiones periventriculares. Esto es importante de verlo. También no hay que dejar de ver nunca lo que son los surcos y las cisuras. Después yo voy a mostrarle un gráfico cómo se ven bien, pero esto siempre hay que irlo mirando, ¿no? Para ver que no haya un edema, que esté borrado, que no se vea bien la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. El quinto corte, este es también muy importante porque lo hacemos a nivel de los atrios ventriculares, ¿sí? Donde se ven los plexos coroideos bien estirados. Y acá este corte más que nada nos sirve para ver si hay ventrículo megalio o no, y además para ver las áreas periventriculares, y acá es donde más podemos comparar la ecogenicidad parenquimatosa periventricular con los ventrículos, con los plexos coroideos. Que como ya vamos a ver, esto es una referencia importante que tenemos nosotros. Y el corte más posterior a nivel del lóbulo occipital, también para ver región de la sustancia gris, sustancia blanca y los surcos y cisuras. Los cortes sagitales, bien primero a nivel de línea media, para ver bien el cuerpo calloso en toda su extensión, bien completo, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, el vermis del cerebelo. Acá lo que también podemos ver es el surco y la cisura del cíngulo, que es la cisura que acompaña el cuerpo calloso, que también lo vamos a ver más adelante, ver cómo todas las surcos y cisuras terminan en el surco del cíngulo. Yo muchas veces lo que le digo a los chicos es cuando nosotros estamos viendo un paciente que ya lo conocemos y lo que nosotros queremos es ver la evolución, digamos, si ha tenido algún sangrado, si tiene ventrículo megalio, si tiene algo, no vayamos y perdamos tiempo sacando fotos del cuerpo calloso por ahí, porque estas son cosas que son chicos que muchas veces están graves y hay que tratar de hacer la ecografía lo más rápido posible. Entonces, si ya sabemos una ecografía, tiene una ecografía que, al principio que está normal, después ya no busquemos estructuras anatómicas normales, sino busquemos signos de complicación. En este corte de línea media también nosotros podemos medir la arteria cerebral anterior,
lo medimos acá, muchas veces nos lo piden cuando tenemos pacientes con ventriculomegalia para ver si tienen hidrocefalia. Entonces a este nivel, donde está la arteria cerebral anterior o la arteria pericaldosa, se puede medir el Doppler y entonces ahí ver cómo está la circulación cerebral. El corte parasagital es un corte que nosotros tenemos que hacerlo inclinando un poquito hacia la derecha y a la izquierda del transductor, tratando de tener lo mínimo posible de cuerpo calloso, que no haya cuerpo calloso, y acá lo que es más importante para ver es el surco caudotalámico, que acá tenemos el tálamo, acá tenemos la cabeza del núcleo caudado, entonces acá en este corte que tenemos que ver si hay hemorragia de la matriz germinal. Y también hacemos un corte más externo a nivel de la cisura de Silvio, ¿sí? También para ver todas las regiones subcorticales, para ver los surcos de cisuras y si hay aumento de la ecogenicidad de parenquimatosis. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por las variantes normales, que tenemos primero que nada el halo periventricular prominente, que es el aumento de la ecogenicidad periventricular, que es este halo que se ve en la sustancia blanca periventricular con la ecogenicidad siempre menor a los plexos coroideos. Por eso yo les decía la importancia de ver el corte del atrio ventricular para comparar la ecogenicidad del parénquima con los plexos coroideos, que siempre tiene que ser bilateral y simétrico. Y si es asimétrico o irregular o heterogéneo, como vamos a ver más adelante, hay que pensar que haya una hemorragia o que haya leucomalacia periventricular. ¿Sí? Muy importante que sea menor a los plexos coroideos y siempre importante que sea bilateral y simétrico. Entonces acá lo vemos, acá en los asteriscos están viendo dónde están los plexos coroideos y esta ecogenicidad periventricular que es menor a los plexos coroideos, acá se ve, en chicos prematuros más que nada, mientras más prematuro es más notoria esto, pero si nosotros lo comparamos con el plexo coroideo no deberíamos confundirnos. Otra variante normal son las estructuras quísticas de línea media, que son cavidades que están rellenas de líquido cefalorraquídeo, pero que no están comunicadas con el sistema ventricular. El caudum septum pellucidum es el que está situado entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales y es el más anterior. Si nosotros veíamos los ventrículos laterales, el sistema ventricular, completo, vemos que no están conectados con los ventrículos laterales y el caudum septum pellucidum es el más anterior y es el que vemos casi siempre en las ecografías cerebrales. La extensión hacia el posterior del caudum septum pellucidum se llama el caudum septum vergae, que acá lo vemos en azul, lo vemos bien cómo se extiende hacia atrás. Y la extensión posterior e inferior hacia la región pineal es el caudum del velo interpósito, que lo tenemos acá en rojo. ¿Sí? Ver acá en los cortes sagitales dónde lo tenemos que buscar y en los cortes coronales dónde se ve. Generalmente se cierran de posterior a anterior, empezando a partir de las 25 semanas, y a las 38 o a las 40 semanas generalmente están todos cerrados. Principalmente los que se cierran primero son el caudum del septum interpósito y el caudum del septum vergae. Y el caudum del septum pellucidum en el 85% de los chicos se cierra a los 6 meses de edad, o sea que nosotros cuando nacen todavía los vemos y es lo que vemos habitualmente, y puede quedar abierto en el 15% de los adultos. Entonces acá lo que vemos, un corte coronal, bien a nivel del tercer ventrículo, cómo se ve el caudum del septum pellucidum, que es como lo vemos habitualmente, y en un corte sagital, el caudum del septum pellucidum y una extensión hacia posterior, que es el caudum del septum vergae. Esto es normal, no tiene que asustarnos. Perfecto, vamos por la otra. Y acá donde encontramos, en un corte sagital y en un corte coronal, el caudum del velo interpósito. Acá, como vamos a ver, es importante siempre que encontremos esta estructura, ponerle el Doppler para no confundirnos con un aneurisma de la vena de Galeno, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá siempre es importante, cuando lo veamos a esta estructura, que generalmente lo vamos a ver en chicos más prematuros, no confundirnos y ponerle el Doppler siempre. Los quistes de plexos coroideos son estructuras quísticas que están en los plexos coroideos. Generalmente cuando los vemos son únicos, menores a 1 centímetro, en chicos que son sanos, que no tienen otras alteraciones, no se le da mucha importancia, pero ya si son múltiples o son bilaterales y miden más de 1 centímetro, pueden tener asociaciones, la más frecuente es la trisomía 18. Entonces acá lo que vemos, estos quistecitos chiquitos en los plexos coroideos, muy chiquitos, que generalmente ni siquiera son quistes, son estructuras dentro de los plexos coroideos que quedan con un poquito de líquido acumulado, que después se termina reabsorbiendo. Por eso, como son chiquitos y uno solo, no le damos mucha importancia. Distinto a este caso, cuando tenemos el plexo coroideo dilatado, con esta estructura que es bien quística y es bilateral. Entonces, este paciente, seguramente, capaz que en la ecografía prenatal le vimos algo más, y ya no es lo mismo que la otra estructura, hay que buscar más cosas. La megacisterna magna es una concentración de líquido cefalorraquídeo a nivel retrocerebeloso, en el cual los vermis y los hemisferios son normales y no provoca efecto de masa. Siempre el tamaño es mayor a 10 milímetros en planos sagitales y coronales.
Entonces acá vemos el sagital, cómo se ve, aumentado, pero el vermicerebeloso está bien, no está desplazada, no está desplazada la tienda del cerebelo, y este es un corte, un abordaje a nivel de la estructura mastoidea que les mostraba recién, cómo se ve perfecta la fosa posterior, el cuarto ventrículo, y acá se ve la fosa posterior, que está un poquito aumentada de tamaño, pero no hay alteración de los hemisferios cerebelosos ni del vermicerebeloso. Los quistes connatales están ubicados en los márgenes laterales de los cuernos frontales de los ventrículos laterales, que generalmente suelen ser simétricos y alineados como un collar de perlas. Siempre están anteriores al agujero de Monro. Este gráfico que muestro acá es la ubicación que tendrían los quistes connatales, como vamos a ver en las imágenes, pero está buena la imagen sabiendo que las estructuras quísticas que están a esta altura son normales, pero si las encontramos en el plano coronal, como lo había mostrado recién, pueden ser quistes secundarios a hemorragias de la matriz germinal, y si los vemos en la sustancia blanca, saber que pueden ser quistes secundarios a leucomalacia periventricular. O sea que hay que saber bien la ubicación donde está y que están siempre por delante del agujero de Monro. Acá los vemos en cortes coronales, adyacentes a las astas frontales de los ventrículos laterales, en cortes coronales, y en cortes sagitales, acá es lo que se hacía como un collar de perlas, porque suelen ser varios, alineados todos por delante del agujero de Monro. Todas estas estructuras son normales. La vasculopatía del ventrículo estriada son ramificaciones lineales o puntiformes que se dan en la región talámica, dada por engrosamiento de las arterias lentículas estriadas, por depósito de calcio y material basófilo. Generalmente es aislado e inespecífico en pacientes normales. Acá lo vemos bien como son lineales, ecogénicas, son regulares. Vamos a ver en las infecciones que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que son mucho más heterogéneas. Acá tenemos bien estas imágenes lineales a nivel de los tálamos. Esto son hallazgos normales. Muchas veces se desaparece y no lo vemos más. Y por último es la macrocefalia benigna del lactante, que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, generalmente en chicos de 2 a 7 meses, que son macrocéfalos, o sea, esos chicos que son cabezones, pero que son con desarrollo neurológico normal, generalmente no se normaliza a los 2 años. Nosotros para esto lo que tenemos que hacer es, cuando vemos con el transductor lineal, generalmente lo ponemos bien superficial y se ve esta acumulación de líquido, que se ve acá, que nosotros, esto es muy muy importante, que nosotros le pongamos el Doppler, porque siempre a nivel, cuando le ponemos el Doppler, se ve que lo cruzan estructuras vasculares. Acá se ve mejor todavía, bien superficial. Como tenemos un poquito aumentado, generalmente no lo puse acá, pero lo normal es hasta 5 milímetros. Más de 5 milímetros ya decimos que tiene macrocefalia benigna y atravesada por vasos. Esto es para tranquilizar a los padres, para que esto después se termine reabsorbiendo solo en un par de meses. Ya pasando a la parte de patología, vamos a empezar primero por la hemorragia cerebral, empezando primero por la matriz germinal, que la matriz germinal es un área donde se desarrollan las neuronas y las células gliales, que después migran a la corteza cerebral y al núcleo de la base. El problema con la matriz germinal es que los vasos que contiene son frágiles, no tienen capa muscular y son muy sensibles a los aumentos de la presión arterial. Estos pacientes, cuando son muy prematuros y tienen hipoxia, tienen isquemia o variaciones de la presión arterial, ahí se produce la rotura de estos vasos. Hasta la semana 28, la matriz germinal ocupa toda la superficie subependimaria, porque como dijimos es donde se originan todas las neuronas y células gliales, para después empezar a involucionar hasta que en la semana 32 solo se encuentra en el surco caudotalámico. Después de la semana 36 involuciona completamente, por lo cual ya no deberíamos ver hemorragias de la matriz germinal, sabiendo que el 50% de las hemorragias se producen en las primeras 12 horas de vida y el 90% en los primeros 2 a 3 días. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque en chicos que están internados hace tiempo ya, que nosotros venimos haciendo evoluciones, si vemos sangrado, por ahí no pensar en hemorragia de la matriz germinal, sino pensar en otro tipo de hemorragia si vemos sangre. Acá otra imagen como les mostraba recién, en el corte parasagital, lo que tenemos que ver, esto es importante, como les decía, que no tengamos cuerpo calloso para saber que estamos bien parasagital, porque si nosotros tenemos un poco de cuerpo calloso, por acá arriba lo que no estamos bien sagital y estamos en línea media. Acá, como les decía, se ve la cabeza del núcleo caudado, acá se ve el tálamo, y en este corte lo que nosotros tenemos que lograr es que se vea como una C a nivel de los ventrículos laterales, que es donde está el plexo coroide. Acá se ve en el esquema y acá se ve en una fotografía, en una foto de un eco, ¿sí? Se ve bien la C con el plexo coroideo y no tenemos cuerpo calloso.
Generalmente con mayor incidencia en nacidos pretérmino de menos de 32 semanas, el 67%, y en menores de 1,5 kg al momento de nacer. Los recién nacidos de más de 37 semanas no tienen supuestamente matriz germinal, por lo cual no deberían producirse hemorragias a este nivel. ¿Mm? La clasificación, acá vamos a hacer un cambio y una modificación, porque generalmente nosotros usamos la clasificación de Papil, que es una clasificación que se da por TAC, y que lo que suponía que de una hemorragia de grado 1 pasaba a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 4. ¿Sí? Por ahí después se vio que no es tan así, y ahora se usa una clasificación nueva, que es una clasificación dada por ECO, en la cual la grado 1 sigue siendo lo mismo, hemorragia de la matriz germinal. La grado 2 es una hemorragia intraventricular que ocupa menos del 50% del área ventricular, generalmente en cortes parasagitales, que es lo que se llama una hemorragia limitada. La grado 3 es una hemorragia intraventricular que ocupa más del 50% del área ventricular, de vuelta en cortes sagitales, y ahora distiende el ventrículo lateral, lo que se llama una hemorragia extensa, y en vez de decirle hemorragia grado 4, ahora tenemos que decirle infarto hemorrágico periventricular. ¿Sí? Perfecto. Vamos a pasar uno por una. Las hemorragias de grado 1 están limitadas al surgado talámico, tienen un excelente pronóstico, generalmente la resolución es total. Puede persistir en la imagen ecogénica o aparecer un quiste subependimario, y las secuelas neurológicas son muy bajitas, ¿sí? Con una mortalidad baja también. A modo de esquema, donde se ven, como les digo de vuelta, siempre les insisto con esto, en el corte del tercer ventrículo, a nivel del piso y la pared de los ventrículos laterales, ahí buscar las hemorragias, ¿no? En el corte sagital, lo mismo. Acá vemos, siempre es importante esto, ver la simetría, ¿sí? Si hay una hemorragia acá, si hay un aumento de la ecogenicidad focal, nosotros después la vamos a buscar, si la vemos en el corte coronal, la vamos a buscar en el corte sagital y ahí la vemos bien, la medimos, la documentamos, y saber que siempre, como saben, al principio las hemorragias cuando son agudas o subagudas, son ecogénicas, y a medida que evoluciona el coágulo se van volviendo cada vez más hipoecogénicas. Acá vemos una que era bilateral, ¿sí? Que tenemos acá en el corte del tercer ventrículo, de vuelta, engrosamiento, el piso y la pared de los ventrículos laterales, bilateral, y cuando lo poníamos en el corte sagital, fíjense cómo se veían las dos hemorragias. ¿Mm? Por eso es bien importante mirar desde el corte coronal. Acá, como les mostraba, cuando tenemos la hemorragia, estuvo un esquemita para ver cómo puede evolucionar. Generalmente lo más frecuente es que evolucione hacia la normalidad y se reabsorba completamente. Puede evolucionar y quedar solamente un quiste, que son los quistes subependimarios que veíamos en el esquema anterior. ¿Se acuerdan cuando veíamos los quistes connatales? Bueno, los quistes subependimarios son secundarios de hemorragia, o la hemorragia, en menor cantidad de casos, puede progresar una hemorragia grado 2 o una hemorragia grado 3 con secuelas, pero no es lo más frecuente, digo. Bueno, entonces acá vemos una hemorragia de grado 1, bien marcada del lado izquierdo, que la vemos en el corte coronal, ecogénica, en el corte sagital, como se ve, y después cuando vamos a hacer la evolución, ya como pasa de estar bien ecogénica a tener áreas hipoecogénicas centrales, que eso es parte de la evolución y cómo se termina reabsorbiendo después o quedando un quiste, como es el caso acá. Acá quedó el quistecito a nivel izquierdo, viene el quistecito subependimario, que nosotros lo vemos, lo informamos y sabemos que es una estructura que no va a tener consecuencias en la evolución del paciente. La hemorragia grado 2 se extiende al ventrículo lateral, pero sin producir dilatación. Puede resolver completamente o puede persistir una dilatación ventricular leve, que es lo que se llama ventriculomegalia poshemorrágica. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, porque acá es importante que nosotros veamos bien si lo que tenemos es una hemorragia grado 2, que en el principio de la evolución no tenía ventriculomegalia y después se produce ventriculomegalia. Entonces estamos entre un caso de una ventriculomegalia poshemorrágica, que distinto es el caso, como vamos a ver después, es una hemorragia grado 3, en la cual se presenta con el sangrado y la ventriculomegalia. Esto es muy importante que nosotros hagamos la distinción si es una hemorragia grado 3 o hay una hemorragia grado 2 con ventriculomegalia poshemorrágica, porque es muy distinto el pronóstico que le vamos a dar a los médicos, que ellos tienen que hablar con los padres después. Entonces vemos que en la hemorragia grado 2, las secuelas neurológicas son del 25%, una mortalidad baja, pero en el grado 3, como vamos a ver más adelante, tiene muchas más secuelas y un rango mucho más amplio de
mortalidad. Entonces es importante que hagamos esa distinción. Si al momento de la presentación es grado 2 y después se produce la ventriculomegalia, o al momento de la presentación tiene el sangrado con ventriculomegalia porque sería grado 3 y es más grave. A modo esquemita, de vuelta, se produce la hemorragia, chiquito sin dilatar los ventrículos y por ahí en las regiones más declive de los ventrículos, acá se ve el sangrado, acá lo vemos, acá vemos el ventrículo que está ocupado, no hay dilatación del ventrículo y se ve todo este material ecogénico que no es plexocoloideo, esto es un sangrado grado 2. Acá igual, puede estar un poquito en el límite ahí, pero bueno, hay una hemorragia bilateral, más acá del lado izquierdo, y se ve que no está tan dilatado el ventrículo, esta sería una hemorragia grado 2. Entonces ahora, como les decía, la hemorragia grado 3 es que al momento de la presentación se acompaña de dilatación ventricular o de la presentación o en el corto plazo, digamos, no exactamente igual, porque si hace la hemorragia un día y al día siguiente hace la dilatación ventricular, seguimos en el proceso agudo, ¿no? Generalmente acá puede resolver totalmente, pero ya ven que es mucho menos frecuente y puede persistir la dilatación ventricular moderado grave y la misma que requiere una ventriculomegalia, una derivación ventriculoperitoneal. Hay secuelas neurológicas en el 50% de los casos y la mortalidad del 30%. Vemos que es bien diferente a lo que es la hemorragia grado 2. O sea, acá lo vemos en la esquemita, cómo se ve ya el ventrículo dilatado en relación al otro, y además hay sangre con dilatación ventricular. Acá lo vemos, el coágulo dentro del ventrículo, con dilatación ventricular. Igual de este lado, dilatación ventricular, es bien evidente con el sangrado acá. Y cómo va evolucionando, después se empieza a reabsorber, pero siempre quedan un poquito de restos y esto después por eso muchas veces tiene la ventriculomegalia poshemorrágica que puede llegar a necesitar una derivación. Acá vemos un coágulo evolucionado, cómo quedó la ventriculomegalia, el ventrículo aumentó de tamaño y los coágulos que quedan dentro, que eso se termina reabsorbiendo, pero bueno, demora mucho más porque es un coágulo grande. Entonces ahora vamos a pasar a lo que le decía, el cambio ya no es una hemorragia grado 4, sino se llama un infarto hemorrágico periventricular, que se forma del mismo lado generalmente que la hemorragia intraventricular. Digamos, es necesario que haya una hemorragia intraventricular para que se produzca el infarto hemorrágico periventricular, aunque puede coexistir con hemorragias de otros grados en el lado contralateral. Generalmente evoluciona hacia áreas de encefalomalacia, comunicado no con los ventrículos, que se llama porencefalia, y ventriculomegalia evolutiva. Acá vemos que según el área afectada, fíjense la secuela, 75% y una mortalidad del 50%. Esto es bastante grave y hay que poder ver bien y tratar de ver el área afectada, ¿no? Entonces acá lo que les muestro es cómo es el drenaje venoso, por qué se llaman infartos, son infartos venosos. Fíjense esto que se ve acá en la vena terminal, que es donde drena el plexo, la matriz germinal. Entonces, las venas medulares que drenan en la vena terminal, si se produce la hemorragia en el nivel de la matriz germinal, se produce una obstrucción al flujo en la vena terminal, por lo cual también se obstruye el flujo a nivel de las venas medulares, y ahí es cuando se produce el infarto hemorrágico, ¿sí? Y ahí es donde se produce el sangrado, por obstrucción de la vena terminal dada por la hemorragia de la matriz germinal. Como eso le había dicho recién, para que haya un sangrado periventricular, tiene que haber una hemorragia de la matriz germinal. Acá en modo de esquemita, como había visto recién, el infarto hemorrágico a nivel periventricular y además puede acompañarse no de ventriculomegalia, pero ya se extiende al parénquima, ¿no? Un caso especial, esto hay que tener atención, muchas veces vemos la hemorragia acá, grado 1, y se ve un aumento de la congenicidad periventricular que llama la atención, y por ahí cuando no es tan marcado al principio, lo que puede estar pasando acá es que haya un poquito de congestión de las venas por la misma hemorragia, pero que no sea completa, digamos, y que no se produzca la hemorragia. Porque vemos acá en la evolución, ven cómo cuando ya evolucionó se resolvió la obstrucción que había de la vena y no se produjo el infarto. Entonces, cuando vemos casos que al principio no son tan evidentes, hay que decirlo que la vemos al área ecogénica periventricular, pero no ya de decir que tiene un infarto, sino por ahí controlarlo en 1 o 2 días y ahí vemos si aumenta o si se resolvió. Acá lo que vemos es un caso en el cual había una hemorragia con dilatación ventricular, o sea que acá puede ser una hemorragia grado 2 o grado 3, y acá vemos bien evidente cómo se ve este aumento de la ecogenicidad, ¿sí? Periventricular,
que en la evolución, miren cómo aumentó todavía más, con más ventriculomegalia, con sangre dentro de los ventrículos, acá el tercer ventrículo, ¿sí? Y después, en la evolución final, después de 60 días, ven cómo se ve esta área quística comunicada con el ventrículo, que son las áreas porencefálicas. Acá lo mismo, otra imagen a nivel derecho, el régimen periventricular. Fíjense acá, no les había dicho recién, ahora vamos a mostrar rápido, cómo tiene forma de abanico, ¿sí? Estas venas, las venas medulares, por lo cual los infartos hemorrágicos generalmente siguen esa forma de abanico. Esto es importante, ven acá, con forma como de abanico ahí, y acá igual. Es importante porque también nosotros nos podemos confundir con alteraciones, si hay situaciones de hipoxia, como vamos a ver después. Esto es importante ver esta distribución, así en abanico y unilateral, porque es donde se produjo la hemorragia. Fíjense acá cómo se extendió, mucho más grave. Este paciente seguramente va a tener secuelas graves, porque está afectado muchas regiones del parénquima acá. Y cuando en la evolución, fíjense cómo quedó esta cavidad con contenido hemático adentro, pero en los cortes parasagitales miren cómo se ve toda esta destrucción cortical. Esto seguramente va a tener secuelas graves después. La porencefalia es el resultado final del proceso destructivo, que puede ser por hemorragias, pero también puede ser por isquemia o puede ser por infección. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos una porencefalia, no siempre es por hemorragia. Puede no comunicarse con el sistema ventricular y darle una apariencia de dilatación ventricular. Y acá, ¿por qué la secuela? Porque son áreas de parénquima que se pierden y se sustituyen por líquido cefalorraquídeo. O sea, acá vemos una imagen parecida a la de recién, en abanico, con dilatación del ventrículo y extensión hacia el parénquima, y cómo después evolucionó esta imagen quística comunicada con el ventrículo. Acá igual, otra imagen parecida. Generalmente, no, salvo que sea la primera vez que vemos al paciente, tenemos el antecedente que ese paciente algo le pasó y esto es la secuela de eso que le pasó. En el recién nacido término, las hemorragias son generalmente intraparenquimatosas, pero pueden ser subdurales o subaracnoideas, con causas como trauma obstétrico, mastato infantil, enfermedades hematológicas, malformaciones vasculares o hipoxia perinatal. Generalmente las áreas son áreas focales de mayor clinicidad que los plexos coroideos, siempre comparando con los plexos coroideos. Ciencia, acá los vemos. Estos pacientes presentan en el parénquima, digamos, no en la región del surco talámico, porque ya acá no hay, que tienen, como dijimos, esos antecedentes, trauma, de problemas cardíacos y demás. Estos imagen ecogénica, que son sangrados parenquimatosos. Acá vemos en el lóbulo temporal cómo se ve esta imagen ecogénica, bien evidente. Y acá lo que les decía, la importancia de siempre poner el Doppler cuando vemos aumentado el espacio subaracnoideo, como cuando está normal, tenemos estos vasitos que lo atraviesan, ¿sí? En todo el espacio subaracnoideo, por más que esté aumentado. En cambio, si nosotros ponemos el Doppler y los vasos subaracnoideos están comprimidos por esta colección acá, esto ya puede ser una hemorragia subdural y que no sea una colección subaracnoidea benigna nada más, ¿no? Esto ya habría que pensar en que tenga una colección subdural. Para pasar a la encefalopatía hipóxico-isquémica, es causada por asfixia intra, peri o posparto, y causas pueden ser cardiopatía, policitemia, trauma, infecciones o sepsis. En los prematuros, generalmente lo que se daña es la sustancia blanca periventricular. En los bebés a términos, lo que se daña es la corteza blanca y la sustancia blanca subcortical. Corteza y sustancia blanca subcortical, y en ambos, si hay isquemia profunda, pueden verse afectados el tálamo, los ganglios de la base y el tronco, que sería el peor de los casos, digamos, son casos muy graves. Acá para mostrarles cómo se ven normalmente los surcos y fisuras cuando prestamos atención, ¿sí? Lo que se ve acá los surcos son reflexiones de la leptomeninge, por lo cual eso se ve bien ecogénico siempre, ¿sí? Y se ve finito. Por debajo de los surcos, adyacente de los surcos, se ve esta área más oscura, que es la sustancia gris subcortical. Y por debajo de la sustancia gris subcortical se ve todas estructuras ecogénicas que se ven acá, que esto es la sustancia blanca. ¿Está? Entonces, esto, cuando generalmente, como vamos a ver un ratito, yo lo puse acá en modo de esquema, para que nos acordemos, el surco y la cisura, bien ecogénico por reflexión de las meninges, por debajo la sustancia gris, y por debajo de la sustancia gris, la sustancia blanca subcortical, que se ve más ecogénica, ¿no? Entonces, cuando lo que vemos hay un episodio isquémico, ¿sí? Hipóxico isquémico agudo, subagudo, ¿qué pasa? Se produce un aumento de la ecogenicidad y por edema de la sustancia blanca, entonces esto hace que sea más fácil diferenciar la sustancia gris y la sustancia blanca.
Ustedes fíjense que cuando es normalmente, la diferenciación es muy sutil, no es tan evidente siempre en un cerebro normal. Pero cuando hay edema de la sustancia blanca, por como dijimos, un episodio hipóxico isquémico, al aumentar la cogenicidad de la sustancia blanca, se produce una mejor diferenciación. Entonces, fíjense cómo se ve el surco y la chisura acá, perfectamente cómo se ve la sustancia blanca y por debajo, perdón, la sustancia gris y por debajo la sustancia blanca. Cuando nosotros vemos esta diferenciación bien, hay que avisar porque podemos tener una etapa aguda o subaguda de la afectación por la hipoxia, ¿no? Generalmente cuando esto aumenta, esto continúa evolucionando, lo que vemos es que sigue aumentando la ecogenicidad de la sustancia blanca y ya se pierde totalmente la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Por eso, cuando vemos la diferenciación bien marcada, como vemos acá, sabemos que está por etapa aguda o subaguda, y esto ya es subagudo tardío o crónico cuando hay mucho edema. Acá ya no se ven los surcos, no se ven las cisuras, no se ve casi nada, solamente se ve todo un aumento de la ecogenicidad que es dado por edema de la sustancia blanca. En el recién nacidos pretérminos, los factores de riesgo son la ausencia de la autorregulación cerebral, un sistema cardiovascular inmaduro e inestable y el aumento de la sensibilidad de la sustancia blanca por radicales libres producidos por esta isquemia. Ecográficamente, en menos de una semana pueden ser normales, de 7 a 14 días. La ecogenicidad periventricular, que es lo que venimos viendo recién, mayor que la del plexo coroideo. En la semana hasta las 6 semanas puede haber quistes periventriculares pequeños, ¿sí? Y posteriormente puede haber una resolución total hasta atrofia cerebral con dilatación de los ventrículos, ¿sí? Con áreas poroencefálicas. Entonces acá lo que vemos es cómo típicamente se distribuye la afectación en recién nacidos pretérminos, ¿sí? Lo que sucede acá es que hay más afectación periventricular porque las áreas corticales, subcorticales, están protegidas por anastomosis arterioarteriales que después del nacimiento desaparecen, ¿sí? Pero entonces la área más afectada en recién nacidos pretérminos es el área periventricular. Como vamos a ver acá, yo le pongo acá modo de esquema, en el corte sagital, qué área es la área afectada y qué área es el área afectada en el corte coronal. Acá es importante, cuando vayamos a ver este aumento de la ecogenicidad, para diferenciarlo de la hemorragia, como les decía recién, tenemos que tener el antecedente de la hemorragia de la matriz germinal. Y generalmente acuérdense que la hemorragia de la matriz germinal y la hemorragia por el infarto venoso hemorrágico es del mismo lado y generalmente es asimétrico, no es bilateral. En cambio acá fíjense que la afectación de la sustancia blanca periventricular es bien bilateral y es simétrico, ¿no? Y acá se ve perfecto cómo está aumentada la ecogenicidad y pérdida de lo que son los surcos y cisuras. Acá no se ve nada, acá se ve un poquito más quizás, pero es bilateral, ¿no? Acá igual, en la región periventricular, cómo se ve esta área ecogénica que después evoluciona hacia áreas poroencefálicas. Además acá se produjo un sangrado. Siempre acuérdense que puede coexistir, ¿no? Los hemorragias con áreas hipóxicas, ¿no? No es que uno puede tener uno y no puede tener el otro. Todo puede estar acompañado, estos chicos generalmente son graves. Acá lo que vemos, igual, este aumento de la ecogenicidad, por ahí es bien llamativo, digamos. Uno puede discutir si está igual o más o menos, pero fíjense que acá no se ven los surcos y la cisura, está todo edematizado. Eso no es normal. Si bien, como les decía, cuando es normal, por ahí no se ve tan clara la diferenciación. Acá no se ve nada, digamos. En corte coronal y en corte sagital igual, ¿no? No se ve nada de surcos y cisuras y aumento de la ecogenicidad. Entonces, estamos ante un episodio secuelar a la hipoxia y la isquemia que tuvo. Y acá como va evolucionando, como les decía, con áreas microquísticas periventriculares. En el recién nacido a término, lo que se observa es un compromiso más periférico. Acá sí se afecta más la sustancia gris y sustancia blanca subcortical. Las causas: trauma, prolapso de cordón, desprendimiento de placenta, acuérdense, son chicos a término, con distrés respiratorio, sepsis o shock. Ecográficamente, dentro de los 7 días puede ser normal, y más de los 7 días hay el aumento de la ecogenicidad cortical y subcortical, con mala diferenciación de surcos y cisuras. El pronóstico generalmente es malo, con déficit motor intelectual según el área afectada. Entonces acá vemos típicamente cómo se ve cuando la secuela de una hipotensión leve, moderada. En estos pacientes lo que se afecta son áreas limítrofes de circulación arterial y regiones subcorticales. ¿Ves? Las áreas limítrofes y las áreas subcorticales son las más afectadas en recién nacidos a término, que ya no tienen estas anastomosis arterioarteriales que protegían estas zonas, ¿no? Acá le pongo a modo también de esquema cómo se ve, bien periférico la afectación o afectación particularmente bien de la sustancia blanca, como vamos a ver acá.
¿sí? Fíjense este edema vasogénico que tiene, como está la sustancia gris, y la sustancia blanca muy, muy ecogénica por el edema que se produce, ¿sí? Que después seguramente esto va a evolucionar a un aumento de ecogenicidad generalizado, pero fíjense al principio cómo se ve. Y acá ves ya la evolución, como en áreas subcorticales, más difuso, se ve acá una pérdida completa de la diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca, no se ve en surco y cisura, no se ve, está muy edematizado esto. En la afectación de los núcleos basales y regiones profundas, como vimos antes, que pueden tenerlo tanto en chicos pretérmino como en chicos a término, es causada por episodios de isquemia grave, como desprendimiento de placenta, hipoxia intraparto o por paro cardíaco, también se puede dar, ¿sí? Y pueden coexistir, además de las lesiones en núcleos basales, las lesiones típicas de los términos y pretérmino. Generalmente acá el pronóstico es muy malo. Acá lo que se ve es la afectación por la hipotensión severa, ¿sí? Con los núcleos de la base. Esto generalmente se da porque son áreas muy activas metabólicamente, entonces si se produce una hipoxia profunda y severa, se afecta esta zona acá con una evolución muy mala para el paciente. ¿Mm? Acá se ve cómo está aumentada la ecogenicidad periventricular, pero fíjense acá los núcleos de la base totalmente ecogénicos, no es como lo vemos habitualmente, lo vemos en el core sagital, igual muy ecogénico. Acá hay una hipoxia profunda, ¿no? Este fue un paciente que hicimos acá en el sanatorio hace un tiempito también, algunos lo deben haber visto seguro, fíjense cómo se ve el núcleo de la base, totalmente ecogénico, no hay diferenciación entre la cabeza del núcleo de caudado y el tálamo, muy ecogénico todo. A este paciente pongo la resonancia solamente porque lo hicimos y es nuestro, como se ve acá restringida la difusión a nivel de los núcleos basales, ¿sí? Signos de isquemia, y en esta secuencia que es una secuencia T1, estas áreas que están acá son, es sugestivo de necrosis laminar, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve en la resonancia este hallazgo de este paciente que fue nuestro. Rápido, vamos a pasar a las malformaciones congénitas. Vamos a empezar por la malformación de la vena de Galeno. La vena de Galeno es una vena que conecta las arterias cerebrales con la vena porencefálica, eso es normal. Y cuando hay una dilatación de la misma, ¿sí? Se produce lo que es el aneurisma. Las manifestaciones clínicas pueden darse por la insuficiencia cardíaca, porque es un shunt arteriovenoso, porque se conectan las venas y las arterias directamente, y por lo cual tiene alto gasto, ¿sí? Entonces, la insuficiencia cardíaca, o hidrocefalia por compresión del tercer ventrículo o el acueducto de Silvio. Entonces, acá vemos esta imagen quística, en las imágenes sin Doppler, a la altura donde nosotros encontramos el cabo del velo interpósito, que al ponerle color se prende todo, entonces acá no es lo mismo. Generalmente estas estructuras, si lo vimos nosotros en las imágenes prenatales, ya lo vemos. Es más, hace poquito vimos una, también hicimos resonancia, pero si es la primera vez que lo vemos el paciente, siempre que vemos estructura quística le ponemos Doppler. Acá igual, fíjense cómo se ve, pero acá hay una ventrículo medial y acá está comprimiéndose seguramente el tercer ventrículo, le ponemos color, se pinta entero. Sigamos lo que es el continuo de Andy Walker, son espectros de malformaciones quísticas de la fosa posterior, que va desde entidades benignas, como la megacisterna magna, hasta la quiste de la bolsa de Blake, hasta la hipoplasia de Vermis y la malformación de Andy Walker. Acá vamos a poner a modo de ejemplo, lo que se ve acá es una megacisterna magna, el mismo ejemplo que vimos anterior, es parte del continuo de Andy Walker, por más que sea una variante de la normalidad. Lo que se ve acá es que tiene el espacio retrocerebroso, que está aumentado más de 10 milímetros, el cuarto ventrículo está normal, el vermis está normal, y acá lo que se puede medir es el ángulo tegmento vermiano, que es el ángulo que se mide entre la parte posterior del tronco con el vermis. ¿Sí? Lo normal es menos de 10 grados, menos de 15 grados de lo normal. ¿Sí? Y por ahí lo que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, particularmente con la megacisterna magna, lo dije antes, con el quiste aracnoideo, que lo que produce es una compresión de los ventrículos cerebelosos, ya no es tan simétrico, como lo habíamos visto en la foto anterior. Acá lo que se ve es la digenesia vermiana, que es lo que se llamaba antes la variante de Andy Walker, perdón. Acá lo que se ve es una digenesia del vermis cerebeloso, es hace muy poquito tuvimos una digenesia severa del vermis, puede ser una digenesia más o menos severa, entonces de acuerdo a eso es como vamos a ver la afectación. Acá vemos el ángulo tegmento vermiano que está un poquito más aumentado, generalmente 30 y 45 grados, pero lo que lo diferencia es que no tiene elevación de la tienda del cerebelo. Puede estar comunicado el cuarto ventrículo con la fosa posterior,
con la cisterna magna, perdón, como tenía nuestro paciente hace un par de días, ¿sí? No nació todavía. Y acá lo que se ve es el agotamiento merviano, como les decía, que está un poquito aumentado. Y acá ya lo que vemos propiamente es la malformación de Andy Walker, en la cual se ve la comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna, se ve aumento del ángulo tegmento vermiano, ¿sí? Que tiene más de 45 grados ya, y acá además se ve la elevación del tentorio, ¿no? Esto ya es el aspecto más grave, y acá ¿por qué es importante? Porque generalmente puede estar asociado a otras malformaciones en Andy Walker y tienen un peor pronóstico neurológico. La genesis del cuerpo calloso es la ausencia total o parcial del cuerpo calloso, generalmente asociado a otras malformaciones, puede estar, no siempre, o la prosencefalia, Dandy Walker, lipomas. Ecográficamente, que lo que vemos es una ausencia del septum pellucidum, ausencia del giro y surco del cíngulo, ausencia de la arteria pericallosa, disposición radiada de los surcos mediales, el sol naciente, y ventrículos laterales separados y simétricos, colpocefalia. Son los hallazgos secundarios, digamos. Acá vemos un cuerpo calloso normal, con toda su estructura. Ya saben que esta parte se llama el rostrum. Esto es lo que es la rodilla, el cuerpo del cuerpo, y esto es lo que es el genu del cuerpo calloso, completo acá en un corte bien en línea media, donde se ve el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el tronco. En cambio acá, fíjense cómo se ve, también acá, perdón, no les mostré recién, es como las cisuras llegan a la circunvolución del cíngulo, y en cambio acá, fíjense cómo llegan bien profundo, al no estar este surco, porque no se desarrolla el cuerpo calloso, fíjense, ¿no? Cómo llegan bien hasta profundo, entonces este es el signo del sol naciente que se llama. Acá un corte sagital, donde no se ve el cuerpo calloso, como llegan las surcos y cisuras bien profundos, la genesis del cuerpo calloso, y acá lo que se ve es la colpocefalia, esta dilatación que tienen los ventrículos laterales a nivel de las actas occipitales, que se llaman ventrículos en lágrima, como se ve acá, bien paralelos, dispuestos, y acá con Doppler, cómo se ve la arteria cerebral anterior y cómo se corta cuando tiene que dar la arteria pericallosa. No está la arteria pericallosa tampoco. Son los signos secundarios, además de no ver el cuerpo calloso. Pasamos a las infecciones congénitas. Las infecciones congénitas tenemos, pueden ser por virus, por protozoos o por espiroquetas, como la sífilis. Y los hallazgos ecográficos generales se ven calcificaciones distróficas, o sea, más amorfas, con vasculopatía mineralizante, dilatación ventricular, quistes subependimarios y alteración difusa parenquimatosa. La infección por citomegalovirus es la más frecuente, entre el 40 y 60% de los pacientes presentan secuelas. Hay afectación de la matriz germinal y ecográficamente se ve como calcificaciones periventriculares y subependimarias que se ven en anillo, con afectación de la corteza, región subcortical y ganglios basales. Acá se ven, son típicas las calcificaciones del citomegalovirus, que son bien periventriculares y subependimarias. Fíjense cómo se ven alrededor de los ventrículos. Bien, en la región subependimaria, fíjense acá. Acá igual, otra imagen más. Las calcificaciones puntiformes. Y ahora vamos a la toxoplasmosis, que es pacientes generalmente que se presentan con microcefalia y con retinitis. Las calcificaciones ya son a nivel de los núcleos de la base o en la región cortical, y la vasculopatía, la ventricular estriada, es más dismórfica que la variante normal. Generalmente pueden superponerse con las imágenes dadas por el citomegalovirus, pero fíjense acá, son calcificaciones más groseras, donde antes veíamos la vasculopatía de la ventricular estriada con áreas finitas ecogénicas. Fíjense, estos son gruesos, más amorfos a nivel del núcleo de la base. Fíjense estas calcificaciones muy grandes acá, ¿no? En la cabeza del caudado, en el tálamo, en la región periventricular. Fíjense la sombra que da estas calcificaciones. Esto hay que pensar más en toxoplasmosis. Para ver la meningocefalitis, que muchas veces nos piden ecografías en chico graneo por sospecha de meningocefalitis, las causas neonatales son el estreptococo, la listeria, con signos clínicos pueden ser convulsiones y la fontanela bombada. Ecográficamente, en la fase aguda puede ser normal, y en la fase subaguda puede haber colecciones subedurales o subaracnoideas, áreas ecogénicas, dadas por cerebritis, edema con borramiento de surcos, aumento de ecogenicidad periventricular y en las meninges, septos y artritis intraventriculares, abscesos y trombosis venosa. Esto es el subagudo, y crónico puede haber hidrocefalia, encefalomalacia o atrofia cerebral. Entonces, lo que vemos acá en este paciente con meningocefalitis, cómo se ven las ecogénicas cerebrales, y ven acá todo esto acá, simétricas acá, esto dado por cerebritis, ¿no? Está inflamado directamente el cerebro. Acá también lo que le va a aumentar la ecogenicidad, ¿no? Y acá igual, ¿sí? Estas áreas periventriculares, pero esto
Fíjense que podemos decir también que puede ser parecida a las imágenes de la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero acá hay que ver el contexto del paciente. Si los clínicos están sospechando de la meningoencefalitis, no sospechemos una hipoxia, sino que sean cambios por la meningitis. Acá lo que se ve son estas colecciones, ¿sí? Subdurales, fíjense cómo se ve el espacio subdural con estas colecciones ecogénicas, heterogéneas, sin Doppler. Esto directamente es pus dentro del espacio subdural o subaracnoideo, ¿no? Y un caso acá más extremo, donde hay directamente un absceso cerebral. Generalmente en chicos tan chicos no lo vemos, pero bueno, puede llegar a verse. Y esas son las manifestaciones ecográficas de la meningitis. Por último, y para terminar ya, vamos a ver un poquito de ventriculomegalia, es cuando hay dilatación del sistema ventricular y cuando esta dilatación del sistema ventricular se asocia a aumento de la presión interventricular, se denomina hidrocefalia. Los mecanismos pueden ser obstructivos, por obstrucción de la circulación, por alteración de la absorción y por aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Los tipos, comunicantes y no comunicantes, y la no comunicante puede ser congénita o adquirida. El tamaño normal de los ventrículos es menos de 10 milímetros a nivel supratalámico o a nivel del atrio, que generalmente podemos ver una asimetría ventricular en el 20 o 40% de los pacientes. Y el nivel de la obstrucción está dado por el nivel de transición del ventrículo normal y el ventrículo dilatado. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos dilatados solamente los ventrículos laterales con tercer ventrículo y cuarto ventrículo normal, la obstrucción está a nivel del agujero de Monro. Si lo que tenemos dilatados son los ventrículos laterales y el tercer ventrículo con cuarto ventrículo normal, la obstrucción es a nivel del acueducto de Silvio. Y si lo que vemos es dilatación panventricular de todos los ventrículos, es una hidrocefalia comunicante. Fíjense acá cómo nosotros lo medimos a los ventrículos y acá como se ve un ventrículo que está aumentado de tamaño. Fíjense esto acá generalmente más de 10 milímetros con dilatación del ventrículo lateral. Y acá se ve, ¿no? Ventrículos laterales dilatados con tercer ventrículo normal. Entonces la obstrucción está a nivel del agujero de Monro. Fíjense en esta, cómo se ve esta hemorragia, obviamente, que hay aumento de congenicidad y restos, pero acá hay dilatación de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Esto es la dilatación panventricular. Y bueno, eso es todo. Un poquito larga la clase, pero bueno, dimos un repaso más o menos general. Si hay alguna pregunta. Gracias, Tucho, muy bueno. De nada.